Y entonces la palabra transparencia parecía saltarse los límites de la mampara en que la habían escrito infinidad de veces para llegar hasta nuestros ojos y darnos un severo impacto, como un buen recto de derecha, como un uppercut, como un jab de izquierda, como un gancho. Nos atraía la palabra transparencia. Ocurría en Palacio Nacional el lunes 4 de mayo de este 2015. Ahí estaban los principales representantes de los principales poderes encabezados por el Ejecutivo, el señor presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los líderes de las cámaras, estaba el senador Barbosa de Huerta, estaba el diputado Moreno, estaba el senador Emilio Gamboa Patrón, estaba todos los que tienen que ver con derechos humanos, Raúl González Pérez, estaba la maestra Patricia Curzin, que ha sido directora de la cárcel de mujeres y está en el Instituto Federal, en el IFAI, para la información, que ya se transformó en instituto. Transparencia. Y salía la palabra de los labios de todos los oradores, la palabra transparencia de Virgilio Andrade, el ahora secretario de la Función Pública. Se hablaba de transparencia, de ya no más opacidad. ¿Y a qué se aplicaba? ¿Y por qué nos sorprendía encontrar el término transparencia en Palacio Nacional? Rendición de cuentas, legalidad, cero opacidad, adiós a la opacidad en todo el país. Ya está la ley, ya está la reforma constitucional, ya empezó entonces ya con facultades para empezar a dialogar con los integrantes del Poder Legislativo de la conveniencia de expedir una ley nacional, una ley federal, una reforma constitucional respecto a la rendición de cuentas. Cero opacidad, que toda aquella entidad o persona que tenga que ver con dinero público, ese que usted aporta con sus impuestos, ese que se transforma de IVA en la compra, se hace dinero que va a dar Hacienda y luego se distribuye en muchos canales, lo mismo para la Universidad Nacional Autónoma de México, que para la Secretaría de Educación o la de Trabajo, en fin, para todo el quehacer del gobierno, tiene que rendir cuentas de qué hace, cómo maneja esos fondos. Pero no solamente ellos, los sindicatos también entra en esta órbita de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la legalidad y de la cero opacidad, la vida sindical. Como a esas cuotas que ustedes le descuentan si pertenece a una organización gremial, al gremio de los mineros, al gremio de los azucareros, al gremio de los campesinos, etcétera, usted aporta, los profesores también, ¿verdad? Los trabajadores del Estado, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FETSE. Entonces tendrán que ir ahí y hay una rendición de cuentas. Ya no más eso de que se gastó. Eso en el país entero. Ya la reforma constitucional se había dado en febrero del año pasado, en febrero de 2014. Hoy la ley que reglamenta todo esto está lista y ya está en vigor. Ya se promulgó. Porque justamente esa escena en que le digo que la legalidad, la transparencia nos golpeaba como si fuera un repetido guante de boxeo y fuera el gran jab de Vicente Saldívar o del ratón Macías, así nos llegaban esas palabras, esos términos, y así golpean a la conciencia. Deben llegar a la conciencia nacional que nadie puede llevarse lo que no es suyo. Ese es lo más simple, lo más llano de toda esta reforma. Que nadie puede disponer impunemente, nadie puede corromperse, nadie puede corromper sin tener castigo. Ese es el gran alcance de esta reforma constitucional y ya de la ley que ahora promulgó el lunes de esta semana, el lunes 4 de mayo, el presidente de la República. Todas las organizaciones, fundaciones, toda entidad que reciba dinero público, dinero del erario mexicano, tiene que dar cuenta puntual de ello. Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, la harán trabajar mejor porque luego hace revisiones de cuentas de hace 5 años, ya se fueron los responsables y pueden decir en qué se fue el dinero, como Pito Pérez, en dar cambios. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias a Miguel Reyes Razo por una más de sus interesantes crónicas en esta serie desde el Congreso.
Bien, comentábamos hace un momento sobre esta particularidad que tiene el ejército. El ejército basa toda su actuación en dos pilares fundamentales, que son la autoridad y la cadena de mando, la disciplina para aplicar esa autoridad interna en donde por escalera se tiene que obedecer lo que el superior manda. Y obedecer no es discutir, ni argumentar, ni poner en duda, obedecer es obedecer. Y quien no obedece sufre serias sanciones dentro del ejército. Soldado que no obedece, soldado que no sirve, punto. Entonces tiene que servir y tiene que estar disciplinadamente obligado en conciencia a obedecer. Así le ordenen lo que le ordenen. ¿Por qué? Pues porque, como don Vicente Guerrero, la patria es primero, le dicen, desde que está en el colegio militar, si es que fue al colegio militar, porque hay unos soldados de la tropa que no fueron al colegio militar. Bueno, ¿en qué momento se toma la decisión final o esto sigue hasta arriba? Y me refiero a esto porque hace unos meses, bueno, ya hace un par de años o un poco más, un escritor de Chihuahua, por cierto, Carlos Montemayor, escribió un libro muy interesante que se llama Rehacer la historia y plantea una nueva interpretación de lo que ocurrió en Tlatelolco, que es el hecho más cercano que nos lleva a un abuso de la tropa contra civiles desarmados. Dicen que estos delincuentes, cuando fueron ejecutados, estaban desarmados y entregados, estaban rendidos, ya no oponían resistencia, ya no eran un peligro para nadie, porque no tenían con qué ser un peligro, les habían quitado las armas que llevaban, armas entre paréntesis, de una capacidad de fuego mucho menor a la que los profesionales de la violencia legal, que es el ejército, utiliza para su trabajo. Entonces, en aquella interpretación de Carlos Montemayor se decía que todo lo que ocurrió en Tlatelolco fue un pleito entre militares, que unos estaban peleados con otros por la cercanía de la sucesión presidencial y que hubo gente del Estado Mayor Presidencial contra gente de la Secretaría de Defensa Nacional, con las trampas allí incluidas, y que todo esto fue lo que originó la respuesta equivocada del Estado. En este caso, ¿debe llegar la responsabilidad hasta el jefe del Estado? La actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro país ha sido muy cuestionada. Ponía usted el ejemplo de Tlatelolco, yo digo que desde antes. Bueno, desde Huitzilac, que fue con lo que empezamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, la 23 de septiembre, ahí fue generó aquello de la guerra sucia, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay un debate sobre muchos temas en el ejército, por ejemplo, el tema de el obusman militar, las violaciones incluso a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, casos, por ejemplo, de discriminación que están muy documentados, muchos casos de responsabilidades de elementos del ejército sobre instrucciones militares no acatadas, es decir, romper la cadena de mando. Y bueno, este ejemplo va muy ligado con lo que pasó en Guerrero, en Ayotzinapa. Ahí también hay responsabilidad de cadena de mando. En Iguala. En Iguala, perdón. Sí, porque con los chicos de Ayotzinapa. ¿Y a qué me refiero? La cadena de mando ahí tuvo también responsabilidad por omisión, porque sí se enteraron de que estaban aconteciendo los hechos en Iguala sobre la visita de los normalistas, y ahí hubo una indicación del ejército de no intervenir, ¿sí? Y también la cadena de mando tiene una responsabilidad. Imagínense una base militar de inteligencia, como la que está destacada cerca de Iguala, que no se entera sobre una manifestación política y una doble balacera que dura más de 6 horas, donde hay levantados y ejecutados, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué voy? La responsabilidad del ejército sí tiene consecuencias al más alto nivel. ¿Por qué? Porque hay una cerrazón de las Fuerzas Armadas sobre cómo profesionalizar a sus elementos, y que la cadena de mando, cuando es para violar los derechos humanos, se tiene que romper.
partamos de muchos hechos que han sucedido en los últimos años en México, y lo sabe el diputado Angulo porque lo hemos estado viendo en la Comisión de Derechos Humanos. Reportes constantes en diferentes zonas del país donde la militarización de muchos estados nos llevan a la violación de los derechos humanos. Y si los mandos del ejército no hacen una acotación sobre sus elementos, pues hay responsabilidades. Y lo digo con toda precisión. Por ejemplo, es una constante como los elementos del ejército que patrullan las calles, que no tendrían que estar en las calles, violan constantemente los hogares de las familias, el tránsito de las personas, golpean, secuestran, levantan, y bueno, en este caso ejecutan, ¿no?, a personas. Yo creo que hay responsabilidad por parte de los mandos militares, sí tendría que haber una responsabilidad por parte del secretario de la Defensa, y lo digo con toda precisión, porque efectivamente si ellos no fueron los que inicialmente pudieran haber dicho las responsabilidades son de tales elementos, de tales mandos del ejército, hay una responsabilidad por haber ocultado información y responsabilidades de quienes intervinieron en este caso. Tuvo que haber sido efectivamente la prensa internacional, las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, la recomendación segunda, porque la primera fue muy aguada, ¿no? Efectivamente. Y la intervención de organismos no gubernamentales, defensores de derechos humanos, que pudieron documentar que efectivamente existe una responsabilidad. Repito, de algunos mandos del ejército por haber dado la indicación y de otros por haber ocultado información. Usted ha insistido mucho, diputado, en que lo peor fue el intento de engañar al país, indudable, ocultando las cosas, distorsionando los hechos y alterando las evidencias. Eso sin menoscabo de la gravedad de las pérdidas de vidas y libertad. Respecto de la parte de responsabilidad es de que, bueno, pues la tropa y mandos inferiores del ejército cometieron un delito de lesa humanidad. Y a pesar de haberlo cometido, los mandos superiores no lo investigaron a cabalidad, sino simple y sencillamente le dieron un como trámite rutinario, ¿verdad? Y todo el mundo volteó para el otro lado haciendo caso omiso de que había mucha sospecha y además mucha evidencia que la propia prensa la captó viendo en una pared así como con manchas de sangre uniformes, como que los pusieron en línea. Casi todos de la misma ¿verdad? Altura. En fin, una serie de cosas tan evidentes, ¿verdad? Que es inaudito que los mandos superiores del ejército no se hayan dado cuenta, ni siquiera hayan abierto una investigación a profundidad. Al contrario, le dieron carpetazo y engañaron al pueblo de México. Ahora, no creo que tengamos tiempo ya en este bloque, que nos queda muy poquito rato, pero ¿cómo analizan ustedes esta primera declaración que hizo el gobernador del Estado de México, felicitando al ejército por su desempeño? En este caso, diciendo que, bueno, que el ejército había actuado, que como es su vocación, en apoyo de la población, eliminando un foco de delincuencia, y que se habían portado de manera ejemplar, casi eran como héroes después de guerra, cuando no había guerra. ¿Qué le merece a usted, diputado, esa opinión del gobernador Erubiel Ávila? Pues lo que hemos señalado públicamente. Hay una complicidad por parte del gobierno del Estado de México, las autoridades de la Procuraduría Estatal, porque efectivamente yo puedo entender que el ejército pueda acordonar una zona, puede tener ciertas facultades sobre un espacio donde hubo un enfrentamiento, pero lo real es que la Procuraduría del Estado, si hubiera estado a la altura de las circunstancias, el gobierno del Estado hubiera exigido desde el primer momento abrir una investigación, y caso contrario, ¿no? Aplaudió la acción del ejército, creo yo, con la información que ya estaba circulando, con la alteración del lugar de los hechos, y aún sabiendo que las cosas como se estaban dando a conocer por parte del informe del ejército no eran como se habían dicho inicialmente. Yo creo que hay responsabilidad por haber sido cómplice en este sentido de
del ocultamiento de la información. Mire, cuando se creó el grupo de trabajo, una de las cosas principales que se buscó es, por ejemplo, y lo comenté yo con la diputada Elena Tapia, que presidió el equipo de trabajo para este caso, se buscó reiteradamente al gobierno del Estado para pedir información. Y hubo reiterada negativa por parte del gobierno del Estado a proporcionar todos los elementos que ellos pudieran tener. Es más, ellos no reconocen desde la Procuraduría del Estado la alteración del lugar de los hechos, de la escena del crimen, como dicen quien investiga estas cosas. No reconocen eso. Entonces, si hay una complicidad, que en este caso tendría que tener también responsabilidades por parte del gobierno estatal. Bueno, muy bien, vamos a pasar al siguiente bloque de esta emisión, con ese vamos a concluir. Y yo quisiera, en el último tramo de este programa, que los señores diputados me ayudaran a desarrollar una idea. ¿Es este caso una evidencia más de lo inadecuado del patrullaje militar en este país? ¿Es una evidencia más de que el ejército no está para eso? ¿Es una evidencia más de que el ejército necesita un marco jurídico diferente? ¿O simplemente es un accidente muy lamentable, originado por una mala conducta y por un interés de encubrir las cosas y pasar a lo que sigue? Vamos a ver en esta última parte qué es lo que ellos opinan. La responsabilidad del gobierno federal y del gobierno del Estado de México tiene que ver con la complicidad para cubrir los actos. Primero, del Estado de México, el haber permitido la modificación de la escena del crimen y haberla tomado como un hecho consumado sin siquiera haber, si los peritos del gobierno estatal, sin siquiera haber puesto en duda lo que era evidentemente un montaje que se había hecho en la escena del crimen. Eso como primer punto. Y como segundo punto, bueno, pues insisto, la dilación en la investigación, pero además el tomar como elementos ciertos que este era un enfrentamiento, y además me parece de manera más grave el decir que no era tan importante porque se trataban de delincuentes. Me parece que la responsabilidad del Estado de México tiene que ver no solamente con la complicidad, sino con el haber tomado pruebas falsas para tratar de darle carpetazo a este asunto. Y en el caso del gobierno federal, pues es muy evidente, la PGR tiene el caso y han hecho una investigación tortuosa, han hecho una investigación lenta y han hecho una investigación que protege en exceso a los elementos del ejército mexicano.